Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera hacer una especie de moción de orden, señor presidente, y de consejo para los próximos debates, para los próximos senadores y senadoras que lo convoquen. Gustavo, doctor Arias, no hay que invitar 5, porque entonces lo que pasa es que son 5 ministros, ustedes son de oposición y lo que termina son 5 ministros luciéndose en su buena o mala gestión que han hecho. Entonces, señor presidente, porque el reglamento además dice que solamente no pueden ser más de 2 citantes. Era un consejo para los compañeros, señor presidente, espero que no le moleste por la cara que tiene. Bueno, yo voy a tomar este tema y voy a empezar dando un concepto de lo que yo creo y unas cifras antes de empezar mi intervención. Lo primero es que yo creo que nuestro conflicto interno se desarrolló y empezó por el tema de la tenencia de la tierra. Ese es un tema claro para alguna parte o de la sociedad de este país. Hay otros que creen lo contrario. Lo segundo es que a veces no me gustan muchos proyectos en los cuales los latifundistas van a convertir a los campesinos en jornaleros. La verdadera vocación de un campesino es tener la tierra. Y aquí siempre se presenta como que la persona que tiene más recursos va entonces a ser tan bondadoso, tan generoso de que va a crear una cantidad de empleos y ese campesino que su vocación es la tenencia de la tierra termina siendo un jornalero. Y le doy, señor presidente Lidio García, unas cifras que son espeluznantes. La primera, el 1% de unas fincas tienen el 81% de la tierra cultivable. 2, el 0.1 de las tierras o dueños o terratenientes de más de 2.000 hectáreas tienen el 60% de estas tierras. 3, el 42% de los terratenientes no saben el origen legal de las tierras que ellos poseen. Yo más o menos sé de esto, señor presidente, porque en el 2015, en abril, adelanté un debate de control político en ese momento al tema de la restitución de tierras, que para la época del 2011 se dieron 2 leyes importantes que uno creería o creyó que iban a solventar este tipo de problemas, y era el de la ley de víctimas y el de la ley de la restitución. Ya hablé de la concentración. ¿Qué pasaba para esa época? Había un problema, señor ministro de Defensa, que para el 2015, recuerde usted que después fue en noviembre del 2016 cuando se firma el Pacto de la Paz en el Teatro Colón. Recuerde usted que para esa época entonces se necesitaba, por así decirlo, un informe, un visto bueno de qué pasaba en la tierra que se quería restituir por parte del Ministerio de Defensa. Y siempre todavía había conflicto, siempre todavía no se habían ido la FARC o algún grupo fuera ilegal. Y entonces, como no se habían ido, entonces el Ministerio de Defensa no podía dar el visto bueno para que empezara el proceso administrativo de restitución de tierras, que además era también bastante obsoleto y tardío y muy lento para que empezara a llegar a los juzgados. Y para esa época en Cartagena habían 0 procesos, en los juzgados especializados para la restitución de tierra en Montería habían 11 y en Córdoba solamente habían 10 en todo el departamento. Ahora, ojo con estas cifras. Para el 2015 habían 72.623 solicitudes. Hoy hay 122.709. Tengo antes que decir que en un COMPES, no en la ley, en un COMPES se hablaba de que para esa época, cuando empezara el tema de la restitución de tierra, señor presidente, tenía que haber 360.000 solicitudes. Y el objetivo de llegar son 6 millones de hectáreas. No en la ley, en el COMPES, donde se definió por qué tenía que presentarse y por qué el Congreso acompañó este tipo de ley. Entonces, repito, de las 360 solicitudes para esa época, solamente habían puesto 72.623, hoy hay 122.709. Como quien dice, hoy hay el 34% de la expectativa de ese COMPES y antes había el 20%. Ahora, sentencias en el 2015, cuando hice el debate, habían 1.041, que representaba más o menos 94.156 hectáreas. Hoy hay 362.000 sentencias
que representan un importante número de hectáreas. Para esa época, en broma y en serio, yo dije que se necesitaría, al paso que iban las solicitudes y cómo llegaban los procesos a los juzgados, cómo pasaba la vía administrativa, cómo pasaba el tal Ministerio de Defensa, nos demoraríamos 543 años. Hoy ha habido un avance significativo y entonces tendríamos que esperar hoy 132 años. Hemos mejorado de 3 años, de 543 a 132, pero aún así sigue siendo un problema bastante grave. Entonces, las preguntas vienen aquí, la intervención, todo lo que he dicho, señor presidente, es para hacer esta clase de preguntas. La primera es, usted sabe que en el 2021 se acaba la vigencia de la ley. A mí me gustaría escucharle a usted, ¿qué piensan hacer con la ley? Hay una nueva meta, la meta establecida se cumplirá, usted pedirá una prórroga, ya usted sabe cuáles son las zonas y el número de víctimas en las zonas donde hace falta que haya esas solicitudes, o ya usted sabe dónde implementarlas. ¿Qué pasa con el punto 1 de la reforma rural integral? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo hacemos para que los colombianos realmente tengan acceso a la tierra, que es lo que nos ha desangrado, señor presidente? En otrora, en el siglo pasado, usted ponía donde estaban las guerras o los asesinatos o matanzas por las tierras, usted ponía el mapa de dónde estaban las masacres y usted encontraba que el plano casaba. Ahora casa con lo que dijo Gustavo Bolívar con el tema de las minas ilegales. Donde están los muertos, pone usted el mapa, donde están las minas ilegales y casa otra vez perfectamente. Así que ese es un tema que muchos aquí están pendientes. Pero, señor presidente, déjeme dar estas cifras con base en la última pregunta que hice. ¿Qué vamos a hacer, señores del gobierno, ministros? ¿Qué vamos a hacer para que se les facilite el acceso a los campesinos, a los colombianos, a las personas que viven allá en la parte rural? Allá en la parte rural, que son tan poquitos que los de las ciudades terminan decidiendo por sus tierras, por sus leyes, hasta por el conflicto y hasta quién pone los muertos. Esa es una pregunta que tiene que hacerse el Congreso, es una pregunta que tiene que desarrollar el Congreso de la República. Y le sigo dando más cifras, señor presidente, y no soy muy dado a ellas, pero en este tema de la concentración de tierra es espeluznante. Es que se supone que hay 43 millones, señor ministro de Agricultura, de hectáreas agropecuarias, de las cuales 34 son para la ganadería. Dicen los expertos que debería ser 15 para ganadería y la demás para la agricultura. Y les sigo dando unas cifras que de verdad son horrorosas. Una vaca en este país tiene más espacio que 1 millón de familias de campesinos. Estoy hablando por metro cuadrado. Una vaca, con base en las cifras que le acabo de dar, que hay 34 millones de hectáreas solamente para las vacas, para la ganadería, que debería ser para cultivar. Le digo, señor ministro, que hay 1 millón de familias de campesinos que tienen menos espacio que una vaca. Colombia es el país más desigual de América Latina en lo que tiene que ver con temas de concentración. Y cierro mi intervención, señor presidente, otra vez con las cifras las cuales empecé, que el 1% de las fincas tiene el 81% de las tierras, que el 0.1 de las fincas que tienen solamente 2.000 hectáreas tienen el 60% de esas tierras, y que el 42.7% de los terratenientes no saben el origen legal de sus tierras. Muchas gracias, señor presidente.